Muy bien. Aquí pueden observar este famoso fenómeno de refracción cuando ustedes de repente, ¿no? Ven el diafragma, por ejemplo. Este es el hígado, ¿sí? Y este es el diafragma de característica hiperecogénica, pero ustedes aquí ven una discontinuidad, ¿no es cierto? Como una ruptura diafragmática, ¿no? Entonces, y en realidad este es un fenómeno de refracción. ¿Qué quiere decir con esto? De que hay veces ustedes pueden observar esto, ¿no? Y para decir que de repente esto no es un artefacto y está sucediendo de que, bueno, ha habido una ruptura del diafragma, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a enfocar esta zona, ¿no? Y van a comenzar a girar su transductor muy lentamente, ¿no? Y van a ver cómo se continúa todo, ¿no? En su totalidad, ¿ya? Entonces eso lo pueden ustedes corregir, entonces, ¿no? Haciendo el corte, ¿no? Enfocando en otra angulación, ¿ya? Entonces, los cortes, para que haya una patología, se tiene que repetir en todos los cortes ortogonales la misma imagen. Es decir, si ustedes acá lo están cortando en una forma, ¿no? Longitudinal, entonces hacen el corte transversal y también se debe repetir esta imagen para decir que es una patología. Pero si ustedes no encuentran la misma imagen en el corte transversal y resulta que hay una continuación de todo el diafragma sin una superficie interrumpida, entonces eso quiere decir que en este caso lo que estamos viendo ¿no? en este preciso momento es el fenómeno de un artefacto, se llama, ¿no es cierto? Artefacto es una cuestión que no existe, ¿sí? Entonces depende entonces de cómo están atacando con el transductor, ¿no es cierto? La imagen que están enfocando con el transductor. Entonces, para decir que es una imagen patológica, ustedes tienen que reproducir, ¿no? la misma patología en todos los cortes ortogonales, ¿sí? Si en una de ellas no se repite eso, bueno, pues es un artefacto, ¿ya? De esa manera ustedes pueden, ¿no? descartar esas posibilidades entre una patología y los rangos de normalidad, ¿no? Y esto se está produciendo por el famoso fenómeno de la refracción del sonido. Nos vamos a la intensidad del sonido. ¿Qué es la intensidad? ¿No es cierto? Sí, vendría a ser el volumen de sonido, básicamente, ¿no? Si queremos hablar de una cosa más simplificada, ¿no? Vendría a ser, pues, el volumen, ¿ya? Entonces, pero venía a ser la potencia del sonido, pero lo que sí lo caracteriza es que es lo que está incidiendo en una determinada área. Entonces, la intensidad del sonido como intensidad netamente, sin considerar el área donde está incidiendo, eso es potencia del sonido. Cuando hablamos de intensidad, sobre esto lo comparamos en una determinada área, ¿no? Entonces, ¿cómo está ¿no? ese sonido incidiendo sobre una superficie determinada? Ahí ya estamos hablando entonces de la intensidad del sonido. Lo otro, el sonido que está saliendo, pues tiene una potencia de sonido, ¿no es cierto? Esa es otra cosa, ¿ya? Que no tiene nada que ver con la intensidad. Muy bien, y generalmente esta intensidad está en vatios por metros cuadrados, o sea, en watts o vatios por metros cuadrados. De repente, como diríamos, submúltiplos, miliwatts por centímetro cuadrado. Observen, ¿no? Siempre estamos hablando de múltiplos y submúltiplos. Aquí en caso múltiplos, watts por metros cuadrados, el submúltiplo, miliwatts por centímetro cuadrado, ¿sí? Pero hay otra manera de definir también esto, doctores, ¿no es cierto? Cuando ustedes hablan, entonces, de lo que es la intensidad del sonido, pero dado en decibeles, ¿sí? Observen a cuánto corresponde, ¿no? 0 decibel.
a 10 a la menos 12 watts por metro. ¿Qué quiere decir con eso? Que sería 0.0000. Es difícil expresarlo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo aquí? Se surgió el ingenio de Alexander Graham Bell, ¿no? Alexander Graham Bell, que hizo un logaritmo de base 10, ¿no? Y convirtió estos, ¿no? Este número, ¿no? En menos cantidades en la cual ustedes podían, ¿no? Expresarlo, ¿ya? Entonces, a eso obedece el nombre de decibel, ¿no? Decibel. Bueno, es como cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Inventamos algo, o de lo contrario, tenemos nuestros hijos, le ponemos nuestro nombre, ¿no es cierto? ¿Sí? Así es algo parecido, entonces es el ego entonces de cada uno de nosotros que siempre está a flote, ¿no? Entonces, bueno, por eso se llama decibel, ¿no? A nombre de Alexander Graham Bell, ¿no? Entonces le puso, como ya lo podía hacer la lectura como correspondía, entonces convierta eso en décimas, por decirlo, y por eso se llama decibel, ¿sí? Es algo así como que si yo lo hubiera descubierto, lo hubiera puesto decitagashiro, ¿no es cierto? Suena feo, ¿no es cierto? Pero usted sabe que ya tanto de repetir ya se acostumbra, ¿no es cierto? Primero sí es cacofónico, pero ya después no, ya comienzan a acostumbrarse, ¿sí? Entonces a eso es, entonces la intensidad del sonido generalmente lo estamos considerando en decibeles, ¿ya? Y observen para los municipios locales, pues, ¿no es cierto? O sea, para el gobierno local, mejor dicho, los que son los municipios, ¿ya? Para los extranjeros, ¿no? Que de repente, ¿no? Municipio vendría a ser entonces el gobierno local, se le llama la municipalidad, ¿no? Entonces, bien, aquí para los municipios entonces considera como sonido, ¿no? Hasta 75 decibeles. ¿Sí? Hasta ahí es sonido. Pero ¿qué pasa, ¿no? Cuando va más allá de los 75, 80, 90, 100, ¿no? Entonces ya no son sonidos, son ruidos. Y los ruidos alteran la salud, ¿no es cierto? Entonces hasta 75. Por eso le dicen a ustedes, ¿no? Que no deben hacer bulla más allá de 75 decibeles, ¿no? Se supone que esto, pero cuando ustedes ven pasar uno de esos microcesos, ¿no es cierto?, para llamar la atención de sus pasajeros, le tiran tremendo bocinazo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y no le pasa nada, pero no le pasa nada, no es que no le pase nada, sino que esos están circulando con 5.000, 10.000 soles de papeletas, ¿no? Porque le están metiendo a cada momento las papeletas, ¿sí? ¿Y a quién le mete? Al dueño, al carro, ¿no es cierto? Porque el espíritu de nuestra ley dice que, bueno, si le meten al carro, entonces alguien va a pagarlo, ¿no es cierto? No es castigar al que de repente comete esa falta, sino quién puede pagar la papeleta. Eso es lo que sucede acá, ¿no es cierto? Por eso le ponen la papeleta al carro, como si fuera que el carro solo hace bulla y todo eso, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, le echan la culpa al pobre carro, que nada tiene que ver, porque conducido por un chofer, y este es el que está produciendo, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ¿y por qué dice? Porque si le ponemos al chofer, nadie va a pagar la papeleta, ¿sí? En cambio, si le ponen al carro, ahí sí van a pagar la papeleta, ¿no? Ese es el espíritu de la ley acá. No es castigar al que tiene la culpa, sino, ¿no?, castigar al que debe pagar. Así es. Entonces ese le deben quitar el brevete y no deben darle nunca más, ¿no es cierto? Eso sería el mejor castigo, ¿no? Estaría prohibido que maneje de aquí en adelante autos, ¿no?, o carros, o menos ómnibus. Muy bien. Entonces eso vendría a ser, entonces más o menos aquí le estoy poniendo, ¿no?, lo que es el sonido y de lo que es ya ruidos. El fenómeno de la atenuación. ¿Qué es la atenuación? Y acá le estoy dando, como siempre lo estoy haciendo, poniendo gráficos, ¿no es cierto? ¿Sí?
en un gráfico de colores, ¿no? Quizás a ver, ¿sí? Lo estamos poniendo bastante rojo que va saliendo conforme va yendo a la profundidad, entonces esto se va decolorando, va perdiendo intensidad, ¿no es cierto? Eso es el fenómeno de la atenuación, visto en código de colores, ¿no? Visto en código de barras también, ¿no? Consideramos nosotros la intensidad en decibeles y la profundidad en centímetros. Y observen que ustedes, en la medida que van avanzando hacia la profundidad, entonces van disminuyendo la intensidad del sonido, ¿no? Así en código de barras, ¿no? Como ustedes están observando, y también se va decolorando en lo que es en el código de colores, ¿no es cierto? Es entonces la disminución de la intensidad al avanzar a través del medio donde está avanzando, ¿no es cierto?, el sonido. A eso se llama la atenuación, pero es un concurso de varias, diríamos, varias propiedades, ¿no? ¿Sí? Entonces, también en la medida que van avanzando hacia la profundidad, entonces va produciendo calor, ¿no es cierto?, que es cedido al medio ambiente, al medio adyacente, y entonces se produce la famosa absorción, ¿no es cierto? Va, ¿no?, cediendo la energía al medio, ¿no? ¿En forma de qué? En forma de calor, ¿no? También por el fenómeno de la reflexión, lógicamente va chocando con eso y se va reflejando el sonido. A la vez que va chocando con eso, le va cambiando la dirección del sonido, lo penetrando, ¿no? Entonces estamos hablando ya de refracción y la difusión del sonido. Entonces, cómo estos fenómenos intervienen entonces en la atenuación del sonido. O sea, es un concurso de varias propiedades, ¿no es cierto? Sí, eso vendría a ser la atenuación. ¿Y nosotros en qué lo aprovechamos? Lógicamente, cuando tenemos esta famosa patología, que es la que más expresiva es de un grado de atenuación del sonido, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces estamos hablando de una esteatosis hepática. Lo que ustedes están viendo acá es el diafragma, y están viendo aquí una vena suprahepática, ¿no es cierto? ¿Sí? Que lo normal es que ustedes lo vean bien anecogénica, ¿no? Y sus bordes bastante marcados, ¿no? Pero libre de pared, ¿no es cierto? Parece paredes desnudas, ¿ya? A la vez, los vasos portales, ustedes lo deben ver con una hiperecogenicidad, ¿no?, bastante brillante, que acá se está perdiendo. Esperamos que te haya gustado el video. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejaras un comentario y un me gusta, ya que la red neuronal de la web valora esto muchísimo y así recomienda nuestros videos a más gente. Además, puedes seguirnos y activar la campanita para recibir una notificación cuando subamos nuestro próximo video. Así que nos vemos en él. Un saludo.